Paz y bien, hermanos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Homilía para el domingo segundo del tiempo ordinario en el ciclo A. Leemos en el Evangelio de hoy a San Juan, capítulo primero, versículos 29 a 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio de hoy, que es el testimonio de Juan Bautista acerca de Jesús, descansa sobre tres afirmaciones soberanas. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios. Celebrábamos el domingo pasado el bautismo del Señor, que lo narran cada uno con sus características específicas los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. El cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, no narra en directo el bautismo de Jesús, sino que nos presenta otro cuadro, el testimonio que da Juan el Bautista sobre la persona y el bautismo de Jesús. Una sublime escena de revelación, que es la que acabamos de escuchar. Y de esta manera se hace un suave paso en la liturgia entre el bautismo del Señor y el comienzo de su vida pública, que lo vamos a ir viendo en los domingos consecutivos. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase la hemos tomado para presentar la Sagrada Hostia antes de recibir la Sagrada Comunión. El sacerdote tiene en su mano derecha la hostia ya partida y la muestra sobre el cáliz, que simultáneamente se eleva con la mano izquierda, y proclamamos a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La comunidad adora y antes de recibirlo dice con gratitud y con humildad: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Jesús entra en nuestra humilde casa y su presencia nos purifica de todo pecado, nos santifica, nos vivifica con la vida que Él ha traído al mundo y cumple en nosotros el misterio para el cual Él ha venido a la tierra. El misterio pascual se está realizando en el corazón del creyente
que ha recibido el Cordero de Dios. Nuestra vida, con esta adhesión a Cristo, Cordero de Dios, Hijo de Dios, adquiere su plena dimensión. Esto es lo que creemos los cristianos. Decimos estas cosas cuando acabamos de comenzar el semanario de oración por la unidad de los cristianos, que dura todos los años del 18 al 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Cristiano es aquel que confiesa a Jesús y ve en su persona que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo y nuestro Salvador. Si no confesamos a Jesús con estos dos títulos, no podemos llamarnos cristianos, discípulos de Cristo. Quienes tenemos esta fe somos en la tierra en torno al 33% de la población mundial. Los que nos llamamos cristianos somos un grupo que formamos la Iglesia, pero no alcanzamos a ser un grupo compacto, no formamos un solo rebaño con un solo pastor, sino que formamos diversas confesiones y comunidades. Así nuestros hermanos ortodoxos, ellos y nosotros separados hace más de 1000 años, nuestros hermanos nacidos de la Reforma, que llamamos con una palabra genérica los protestantes, ellos y nosotros separados hace casi 500 años. Confesiones cuya división, pues, la lamentamos, dialogamos y no acabamos de unirnos del todo. ¿Cómo es posible que confesando ellos y nosotros a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, cómo es posible que leyendo ellos y nosotros el mismo Santo Evangelio y amándolo, no nos podamos dar el abrazo de reconciliación entre hermanos? Nos divide nuestra visión diferente de la Eucaristía, de la sucesión apostólica, del servicio del sucesor de Pedro, de puntos concretos de entender la común fe. Es cierto, y esto tenemos que valorarlo principalmente, que es más lo que nos une que lo que nos divide. Pero la división que produce recelos mutuos y nos quita fuerzas no se corresponde con la oración de Jesús, con aquello que pedía al Padre en la cena. Jesús oró al Padre en la cena por los apóstoles y por los que habían de creer en Él por la palabra de los apóstoles. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, escuchamos estas palabras: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que crea el mundo que tú me has enviado. Tristemente estamos todavía lejos. ¿Qué es la unidad, hermanos? Es el punto a donde tiende todo amor. Así, la unidad entre los esposos, la unidad de la familia, la unidad en la Iglesia. Unidad no es ciertamente uniformidad, pero unidad es lo contrario a la división. No pensemos que cuanto más división, más riqueza. Esto es falso. Hemos de estar unidos, muy unidos, siendo diferentes.
como diferente es la mujer y el marido, pero Dios los hizo para ser entre los dos uno. Este es, pues, hermanos, el mayor dolor que lleva dentro en su corazón la Iglesia, la desunión. Es una obra de tal magnitud que solo Dios la puede hacer. Pero Dios espera nuestra colaboración. Por eso, el principal apoyo de parte nuestra para la unidad es la humildad y la oración. Que Dios intervenga y nosotros no se lo impidamos con nuestro orgullo. Esto que acabamos de expresar es lo que entendemos por la unidad de los cristianos, la unidad de los que creemos en Cristo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. Pero hay junto a esto otro problema inmenso, abrumador. ¿Y las demás religiones del mundo? Porque aparte de los cristianos están los judíos, nuestros primeros hermanos en la fe de Abraham, que no aceptan a Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador, y viven con mucho fervor la fe de las Santas Escrituras que Dios confió a Moisés y a los profetas. Y vienen los musulmanes que no creen en Jesús, aunque lo respeten, y suman más del 20% de la población mundial. Y vienen las religiones de Oriente, religiones milenarias, del hinduismo, del budismo. Todas las religiones llevan a Dios. No molestemos a nadie y cada quien se baste con su conciencia, haga el bien que pueda y siga adelante su camino. Este irenismo pacífico, que en el fondo es relativismo, hermanos, tampoco es la solución. Como no es el momento ahora de tratar de estas gravísimas cuestiones del destino humano, digamos tan solo, hermanos, que oremos unos por otros para que Dios nos conduzca a todos por los caminos que solo Él conoce como Padre amantísimo de toda la humanidad. Y nosotros, creyentes, cristianos y católicos, no nos cansemos de dar gracias mirando a Cristo, que es nuestro hermano y nuestro Señor, diciéndole: tú eres el Cordero de Dios que quitas mis pecados y el pecado del mundo.